Estás por ver un video de la sección Historias de Terror. Los cuentos, creepypastas y leyendas urbanas que verás a continuación tienen la finalidad de causar miedo en el espectador. Por eso, te recomendamos el uso de auriculares, subir el volumen y apagar las luces para obtener una mayor experiencia. Esta es la historia de un estudiante universitario que se dirigió al bosque en busca de algunos especímenes para su trabajo final. Su tarea era sencilla: encontrar plantas e insectos para después catalogarlos. Era para él una pasión, así que el tiempo se le fue volando. Cuando se dio cuenta, la noche lo había atrapado. La oscuridad lo rodeó en un instante, y aunque pensaba que conocía muy bien el camino, no era así. Caminó por un momento, pero se sintió perdido. No sabía hacia dónde avanzar con tremenda oscuridad. Cuidaba sus pasos para no tropezar. Lo único que podía distinguir era la brillante luz de la luna y las estrellas. Pensando un poco en la situación, supo que no debía moverse más a ciegas, pues podría perderse. Por fortuna, pudo distinguir una pequeña cabaña en medio del bosque. Pensó que sería buena idea entrar y pedir resguardo esa noche hasta el día siguiente. Al llegar a la cabaña, tocó la puerta unas cuantas veces, mientras decía con voz fuerte: «Buenas noches». «Buenas noches». Pero nadie respondía. El frío empezaba a meterse entre su ropa, así que al comprobar que nadie se encontraba por el momento, pasó sin ser invitado. Una vez adentro, le sorprendió el tamaño de la cabaña, pues desde afuera no parecía tan grande. Un largo pasillo lleno de puertas se extendía por un largo tramo. Entre la oscuridad, mientras se desplazaba hacia enfrente, pudo notar que en las paredes había extrañas pinturas de personas con aspecto siniestro, que incluso le daban la sensación de que lo seguían con la mirada. Lleno de escalofrío, apresuraba el paso para salir de aquel tenebroso pasillo. Encontró una habitación casi al final y pasó en ella toda la noche hasta el día siguiente. Con los primeros rayos del sol, sus miedos se habían marchado y retomó el pasillo para salir de la cabaña, solo para sentir cómo se le helaba la sangre, regresándole todo aquel temor que lo dejó paralizado. Las paredes estaban vacías, no había ni un solo cuadro. Eran solo numerosas ventanas que rodeaban aquel largo pasillo, y que a través de ellas se lograba ver un abandonado cementerio. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.